Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre el grado de avance de Uruguay en la segunda transición energética. ¿Qué lugar ocupa la generación de energía renovable en nuestro país? Temas que vamos a conversar con Fernando Yaig, que es fundador de SEG Ingeniería. ¿En dónde está puesto el foco de los inversores para el modelo de negocios de franquicias en Uruguay? Esta pregunta la va a responder Arlene Fabiana Hornos, que es directora de Surplus Internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de Acá. Bueno, como lo anunciábamos al comienzo del programa, hoy vamos a hablar de varios temas y entre ellos, ¿en qué estamos? ¿En qué está Uruguay? Las empresas que forman parte del conglomerado de lo que hace a la generación de energías renovables y otros temas que también se entrelazan con esta industria. Y qué mejor para hablar de esto con Fernando Yaig, que es fundador de SEG Ingeniería. Bueno, bienvenido nuevamente al programa. Gracias por invitarme, siempre un gusto estar acá. Bueno, Fernando, en este momento que estamos de alguna forma haciendo como una nueva puesta a punto, ¿no? La segunda transición energética de la que se habla. ¿En qué grado hoy estamos de avance, ¿no? En término país y lo que incluye y lo que converge en lo que es la actividad de las empresas? Bien, hace unos 10 años aproximadamente, un poquito más, Uruguay transitó lo que llamamos la primera transición energética, que logró electrificar, llevar la generación eléctrica a un guarismo de energías renovables bastante alto. Es decir, hasta ese momento contábamos básicamente con hidroeléctricas y el resto era proveniente de combustibles fósiles. Hoy en día estamos en un guarismo muy alto. De hecho, el año pasado llegamos a 99,1% de la energía eléctrica, de la generación eléctrica, proveniente de fuentes renovables, que eso incluye eólica, hidroeléctrica, biomasa y solar. Esa situación, dado que es un mercado relativamente pequeño y ya estamos en ese valor, ese porcentaje tan alto, quedó como en una meseta, es decir, el sistema uruguayo se expande a ritmo normal, entonces no hay grandes inversiones para hacer en generación nueva, más que acompañando ese crecimiento. Que de hecho hubiera sido bueno acompañar un poquito ese crecimiento, por ejemplo, con energía solar. Pero básicamente la foto es muy similar a la que tenemos hace 10 años, o un poquito menos quizás. Lo que viene ahora es la segunda transición, es decir, todavía queda en la matriz primaria, no en la eléctrica, sino en la primaria, la que incluye la industria, el transporte, etc., queda todavía aproximadamente un 40% para descarbonizar, que básicamente es el transporte y la industria. Ahí es donde lo que se llama en el mundo los sectores difíciles de abatir, o sea, difíciles de descarbonizar, ¿no? Ahí es donde está el desafío. Uruguay hizo grandes esfuerzos en términos de favorecer el transporte eléctrico. Ya estamos viendo muchos taxis eléctricos, Uber y buses. Todavía queda una parte que es la parte más dura, que son los combustibles, es decir, y sobre todo la industria. Que también hay medidas para hacer ahí, se puede electrificar, pero también hay una oportunidad con los derivados del hidrógeno verde, que si querés después entramos un poco más en detalle, pero esa es la nueva, lo que llamaríamos para Uruguay, o para el mundo en general, la segunda transición. Uruguay está iniciando esa segunda transición. Es una segunda transición bastante más compleja que la primera, ya veremos por qué, pero se inició el camino y básicamente lo que se hizo, inició al final del gobierno anterior, así el último gobierno del Frente Amplio. ANCAP ya había lanzado una iniciativa para llamar el proyecto Verne. Luego el gobierno pasado la tomó con mucho impulso, se hizo la hoja de ruta del hidrógeno verde, etc. Y bueno, ahora es el momento de empezar a caminar firmemente, ¿no? Allí, Fernando, hablabas de algunas complejidades, ¿no? Para seguir desarrollando lo que sería un plan de poner de alguna forma a utilizar toda esa energía renovable que se está produciendo en el país, en algunos campos, como tú mencionabas, de, por ejemplo, la movilidad, ¿no? Allí encuentras que hay una complejidad.
En la parte, digamos, directamente de electrificar el transporte, no es tanto. Puede haber al futuro algún desafío digamos, en la infraestructura existente para cargar toda esa cantidad de vehículos eléctricos que habrá más adelante. Todavía la curva, si bien cada vez se hace más pronunciada hacia arriba, todos los años casi que duplicamos la cantidad de vehículos eléctricos que se venden el año anterior, pero todavía no llega a mover la aguja en cuanto a la infraestructura eléctrica, es decir, las líneas, las subestaciones, etc. Quizás en algún momento puede pasar, pero con ciertas observaciones que son importantes tener en cuenta. La mayoría o una gran parte de la carga de los vehículos eléctricos se viene dando y se va a continuar dando en la noche, es decir, en las casas, ¿tá? Sobre todo en los vehículos particulares. Eso que hace, básicamente, la señal que da UTE para eso es que la tarifa en la noche es más barata que en el día, cuando tenés tarifa de multihorario, ¿no? Entonces, esa señal traducida a la realidad es que la gente prefiere cargar en la noche porque es mucho más barato, y en la noche es cuando vos tenés la misma infraestructura que en el día, pero subutilizada, porque obviamente el pico de demanda que se da al mediodía en verano y en la tarde en invierno, en la noche baja mucho la demanda de energía. Entonces es un buen momento para aprovechar y cargar los vehículos eléctricos. Con lo cual, si bien en algún momento va a haber que hacer una adaptación de la infraestructura, yo no lo veo tan crítico. Los números indican que todavía falta un tiempito para que eso sea un problema para el Uruguay. O sea que hay que transitar todavía ese camino muy bien, y lo estamos haciendo. Ahora, creo que es importante también mencionar, y digo, como tú lo ves, que no es movilidad eléctrica versus combustión, ¿no? Porque digo, eso va a seguir conviviendo. Hoy, por ejemplo, las grandes marcas ya están definiendo que a partir de tal año, y no muy lejos en nuestra actualidad, hacen como un parate y barajar de nuevo para repensar, ¿no? Bueno, cómo está el mercado y demás, porque en el mundo sabemos que, por ejemplo, los autos eléctricos se venden porque mayoritariamente, no por un convencimiento de descarbonizar el ambiente, sino porque tienen políticas que benefician, ¿no? Exoneraciones fiscales, que lo hacen más económico que los a combustión. Pero eso como que pareciera que, no sé, tuviese una fecha de vencimiento. Sí, no, a ver, a nivel de cada compra individual, cuando una persona decide comprarse un nuevo vehículo, en ese caso sí te diría que es uno u otro. O sea, claro. Bueno, está el híbrido también, pero el híbrido es algo más bien de transición, ¿no? Porque son dos motores, algo un poco más complejo. El híbrido enchufable. Pero a la hora de enfrentarse a la compra de un nuevo vehículo, sí, es uno u otro. O sea, tú tenés que decidir si comprarte un eléctrico o seguir con combustibles fósiles. A nivel macro, es verdad lo que tú decís, que van a seguir conviviendo durante muchísimos años ambas tecnologías, digamos. Obviamente con una penetración gradual, y a veces no tan gradual, del tema eléctrico, en detrimento quizá del tema combustible fósil, sobre todo en el transporte individual, pero también en los buses y en los camiones, o por lo menos los camiones de corta distancia, urbanos, etcétera, ¿no? Ya donde las distancias no son tan elevadas. O sea que el hecho de que se pongan deadlines los países como para convertir la flota es un tema ya individual de la política de cada país y de las necesidades de cada país. Yendo al Uruguay, en donde no tenemos petróleo, donde tenemos una matriz eléctrica muy limpia y autóctona, tiene todo el sentido, digamos, favorecer la conversión a eléctrico lo antes que se pueda. Obviamente teniendo en cuenta lo que hablábamos antes, no hacer algo que genere un shock en la infraestructura, pero no creo que suceda eso, porque ya las señales que se están dando son en la dirección correcta, es decir, la mayoría de la carga se va a hacer de noche. Entonces, yo creo que el Uruguay está haciendo los pasos correctos. Quizás desde la primera transición a hoy es el rubro o el sector que más dinamismo ha tenido en seguir una transformación. No se ve todavía, no impacta grandemente en los números globales de la matriz primaria, pero de a poquito se va a ir notando. Allí, Fernando, te pregunto, ¿no? Porque no menor es que mencionabas lo que es la hoja de ruta del hidrógeno, ¿no? Que también viene a ser una fuente o vendrá a ser, ya me dirás tú en qué están los proyectos de las empresas y demás, una fuente, se espera que sea una fuente generadora, inclusive hasta para lo que es combustibles, ¿no? De lo que se habló en un momento, por ejemplo, para flotas de camiones y demás. Sí. Aunque también para otros usos que tú me mencionarás. Bueno, pero específicamente, ¿en qué estamos en lo que es inversiones en hidrógeno verde y bueno, y la posterior, digamos, generación, ¿no? de esa fuente?
El hidrógeno verde, digo, para hacer una breve reseña de qué es, el hidrógeno verde es un vector en realidad, es una molécula muy pequeña, la más pequeña de todos, que lo que hace es acumula de alguna manera energía. ¿Okay? Entonces, Uruguay, si quisiera exportar energía eléctrica renovable, suponete que instaláramos el doble de lo que tenemos instalado hoy, la única chance que tiene hoy en día para exportar energía eléctrica sería con Argentina y Brasil, que somos la interconexión que tenemos. De hecho, lo hacemos, ¿no? Sí, lo hacemos. Sí. De hecho, la conversora de Melo, que estaba pensado más bien para importar energía de Brasil, terminó siendo una vía de exportación de energía mayoritariamente. O sea, en ese balance, Uruguay está exportando más. Entonces, el hidrógeno lo que permitiría es, de alguna manera, energía eléctrica renovable, estamos hablando de hidrógeno verde, tiene que ser renovable la fuente de energía eléctrica, acumularlo en esa molécula, en ese vector, y exportarlo al mundo más allá de Argentina y Brasil. Pero claro, transportar hidrógeno, que es un gas, es caro, hay que bajarlo a muy bajas temperaturas, altas presiones, etc. Es caro, con lo cual se buscan, digamos, derivados de ese hidrógeno verde para hacerlo un producto mucho más manejable y tradeable, digamos, comercializable en el mundo. Como por ejemplo el amoníaco, el metanol o combustibles, o yo qué sé, por ejemplo el SAF, que es el Sustainable Aviation Fuel, que es como el querosén de aviación que se usa hoy, pero verde. ¿Qué se necesita para eso? Además de hidrógeno verde, se necesitan otros átomos, que se combinan con hidrógeno para hacer esos combustibles. En el caso del amoníaco es nitrógeno, en el caso de todos los demás que te mencioné es carbono. Pero para que ese producto sea verde, sea aceptado como verde, el carbono también tiene que tener una característica que se llama carbono biogénico. Es decir, que no es carbono que provenga de fósiles, sino, como hasta ahora, todos los combustibles, sino de orígenes como por ejemplo la madera, por ejemplo, o biomasa. ¿Okay? Entonces, esa combinación permite que Uruguay, de alguna manera, aprovechando su matriz verde, que ya el punto de partida es muy bueno, porque la exigencia en el mundo para comprar esos productos verdes es básicamente que la energía que se utilice tiene que ser de la red más del 90% renovable, y Uruguay ya lo cumple, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Entonces, eso nos permitiría exportar. ¿Por qué inicialmente pensamos que en Uruguay no va a ser tan fácil utilizarlo? Por un tema de precio. Todos esos productos hoy en día son más caros que su símil gris, que su símil de origen fósil. ¿Okay? Con lo cual, algunos mercados, para digamos, cortar con el dilema del huevo y la gallina, tienen que subsidiar de alguna manera, como que catalizar ese inicio de ese mercado con algunos subsidios. Entonces, eso es lo que está haciendo la Unión Europea, Japón, etc., ¿no? Que por eso los primeros destinos van a ser a esos lugares. Pero eso no quiere decir que en la segunda derivada ya el Uruguay y la región pueda utilizar esos productos ya cuando sean precios, se hayan comoditizado y los precios se hayan bajado. Ahí Uruguay va a poder perfectamente utilizar, por ejemplo, jet fuel, en vez de origen fósil, cargar en el aeropuerto Carrasco jet verde, digamos. ¿Okay? Y allí en términos de las inversiones, ¿no? De las empresas, que si no me equivoco son dos, que están en prospección. No, hay varias empresas. Hay varias empresas con distintos tamaños de proyectos. Bien, sí. Pero los más grandes... Los dos más grandes son dos. Sí, son dos o tres proyectos. Sí, anunciados oficialmente son dos. Yo te diría que hay 4 proyectos grandes, de mediano a grande, que están ahí también trabajando. ¿En las mismas zonas? No necesariamente, algunos coinciden cerca, otros no. Ajá. ¿Y en qué están en términos de viabilidad y de puesta a punto, no? Es muy importante la pregunta y está bueno porque todos estos proyectos tienen que empezar con lo que se llama el periodo de prospección mucho tiempo antes de ni siquiera pensar en vender una gota del producto. ¿Por qué? Porque para eso, como hay que instalar energías renovables, instalar una planta química, electrolizadores, etc., hay que empezar por asegurar tierra, grande superficie de tierra para los aerogeneradores o para los paneles fotovoltaicos o para los dos simultáneamente. Y eso lleva muchos años previos. Después hay que hacer una ingeniería que va escalando en detalle. Digamos, al principio es una ingeniería muy simple, después cada vez más sofisticada y termina siendo una ingeniería de detalle constructiva, ya que tenés que para poner ya el primer ladrillo, ¿no? A su vez, paralelamente con eso, hay que hacer todos los permisos, que son permisos fundamentalmente ambientales y sociales, pero con audiencias públicas, con una cantidad de interacciones con los stakeholders locales, locales, nacionales y regionales. Entonces, digamos, se necesita mucha paciencia, el ingrediente principal, y mucho tiempo antes.
todas esas empresas, cuando invierten en estas etapas, invierten a riesgo, es decir, están invirtiendo mucho dinero en una etapa de prospección, como si fuera la prospección petrolera, ¿no? Que uno hace perforaciones y no sabe qué éxito va a tener. Bueno, esto es similar, lo bueno es que es verde, y lo hace mucho tiempo antes, sin saber exactamente si va a tener alguien a quien venderle el producto. Pero los mercados indican que tarde o temprano lo vas a tener. Entonces hay que acompasar esos tiempos. Y esa es la etapa en que están los proyectos en Uruguay. Están haciendo todo el desarrollo, lo que llaman el desarrollo, aseguraron sus lugares, la tierra, están haciendo el desarrollo técnico, el desarrollo de permisos, etcétera, conversando con digamos, línea de comunicación con la sociedad y también con las autoridades. Y en general son proyectos que se llevan, en general, perfil bajo, es decir, no se está contando todos los días lo que se hace porque genera una expectativa en la gente innecesaria, porque todavía son proyectos que tienen, si bien cada día tienen un poquito menos de riesgo que el día anterior, siguen teniendo una chance de que no se hagan los proyectos. Pero, obviamente, se trata de que sí, ¿no? Se va afinando el tema para que se terminen haciendo. Te lo pregunto porque nuestra primera y última charla hasta hoy, que renovamos, hace 3 años, Sí. Bueno, estábamos hablando, ¿no?, de este tema como en la etapa súper inicial, y bueno, han pasado cosas y se ha informado mucho más, ¿no? Ha generado Sí. más discusión en la agenda pública y siempre es bueno saber, bueno, en qué están esos proyectos, ¿no? Actualizar, digo, en definitiva, si esos mismos jugadores siguen, bueno, tú me estás contando que se han sumado más Sí, que de en hecho, aquella conversación. En aquella conversación, por ejemplo, el proyecto de Paysandú, el de GIF, no existía todavía. El proyecto de Tambores, el que se llama Tambor, estaba en una etapa muy primaria. Hoy en día ya presentó el estudio de impacto ambiental, se hizo público, se puede acceder, ha transitado una cantidad de, bueno, la viabilidad ambiental de localización, el cambio de uso de suelo para la planta química, digamos, todos los factores que van haciendo que se vaya armando el proyecto, ¿no? y que son en paralelo. Claro. No es que se haga uno primero y otro después, hay que ir trabajándolos en paralelo. Se tiene mediciones de viento hace bastantes años, etc. Y además aparecieron 2 proyectos piloto, pequeños, pero muy significativos, para utilización de de utilización de hidrógeno directo, no es un derivado de hidrógeno en transporte de madera, en camiones, que lo que tienen es un equipo, que es una celda de combustible, que básicamente lo que hacen es transformar el hidrógeno, combinarlo con oxígeno, forma agua y energía eléctrica. O sea, es el proceso inverso a la electrólisis, que uno agarra agua, le ponen energía eléctrica y esa molécula se divide en hidrógeno y oxígeno. Esto es el proceso inverso. Y esos camiones, propulsados por electricidad que viene del hidrógeno verde, van a estar ojalá transitando las rutas del Uruguay en breve, digamos. ¿Son uruguayos? Porque yo ¿Los recuerdo... proyectos? Sí. Esos 2 sí, Ajá. son iniciativas de empresas uruguayas. Recuerdo que hace algunos años, allá por el 2018, 2017, hubo una etapa inicial hasta de investigadores uruguayos que estaban con este tema. Pero es bueno saber que hay continuidad en los intereses, ¿no?, de la agenda en ese sentido. Esos proyectos son clave porque si bien son pequeños, no van a tener un impacto fuerte en la economía, sí tienen un impacto muy fuerte como buque insignia, sobre todo para desmitificar algunas cosas. Obviamente va a tener una curva de aprendizaje, o sea, es admirable las empresas que se lanzaron a esos proyectos porque son proyectos pioneros en el mundo también, no es que hace años que hay proyectos de esos dando vueltas. Hay algunos obviamente en esa escala, pero es un desafío hacerlo aquí, camiones con madera, metiéndose en lugares complicados, etcétera, ¿no? Bien, bueno, vamos a estar atentos. Te invito a que vayamos al próximo bloque. Te queda Fernando, ¿no? Bien, Fernando Yaig, que es director, fundador de SEG Ingeniería. Vamos a una pausa y enseguida regresamos y seguimos hablando de energía aquí en Empresarios de Acá. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. ¿Sabes cuál es la línea Dermagloss Facial Ultra que tu piel necesita? Dermagloss Ultra Hidratación. Hidrata por 24 horas. Dermagloss Ultra Firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Dermagloss Ultra Volumen. Ayuda a reducir arrugas. Dermagloss Ultra Estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermagloss Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida.
Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo bloque de empresarios de acá. Estamos en diálogo con Fernando Yaig, que es fundador de SEG Ingeniería, haciendo una puesta a punto de lo que hace, ¿no?, a la industria de generación de energía, principalmente, bueno, renovable, que hoy lidera la matriz energética en nuestro país, y algunos aspectos, ¿no?, que hacen a la actualidad y a la agenda de temas de este sector. En este sentido, Fernando, te quiero consultar, ¿no?, porque se han pronunciado muchos empresarios vinculados a lo que es el sector energético y que están, digamos, a la espera de tener mejores condiciones para lograr ese acuerdo de venta de energía entre privados, ¿no? ¿Eso cómo tú ves que se está desarrollando la discusión? A ver, esa discusión ya se llevó el periodo pasado, se hicieron algunos cambios, no cambios tan profundos. O sea, el marco regulatorio, de hecho, en teoría ya lo permitía. Algunos cambios que lo que hacen es, económicamente, favorecen un poco más el hecho de poder comprar y vender entre privados. Porque en la actualidad, ¿qué dice? No, básicamente vos tenés como condiciones que te pedían algo que se llama potencia firme y además un pago de un peaje para usar las líneas. Sí, cierto. Que básicamente lo que hizo ese cambio que se hizo fue bajar el costo de la potencia firme, en definitiva. Y eso lo que hace es que aliviana un poco, hace que la tarifa que uno pueda colocar en un cliente privado sea un poco más atractiva que lo que era antes, digamos, ¿no? Dicho eso, la verdad es que no ha habido gran movimiento. De hecho, hay un solo caso así. Sí es verdad que han habido casos de clientes que quisieron pasarse a ese sistema y UTE les ofreció una tarifa mejor, y entonces quedaron comprándole a UTE en un régimen diferente, como un cliente libre, digamos, pero siguen comprándole a UTE. Allí no menores los mecanismos de financiamiento, ¿no?, que entran, digamos, a jugar un rol, por supuesto que preponderante, a la hora de digamos, invertir en infraestructura energética, ¿no? Aquí en Uruguay, bueno, hay inversores como, por ejemplo, en el caso de Hidrógeno Verde, que son locales, hay internacionales, pero no sé, tú me corregirás, pero me animo a decir de que conviven nacionales con internacionales en todas las fuentes la generación de todas las fuentes de energía renovables, ¿no? Allí, ¿cómo ves lo que es búsqueda de financiamiento, mercado de capitales, bancarios, qué se estila? Primero una aclaración, sí conviven, quizás en el ownership, en la cabeza de cada proyecto. Los proyectos de menor porte son de empresas uruguayas, los proyectos de mayor porte son empresas de afuera, pero las empresas de afuera no quiere decir que actúen solas, actúan generalmente rodeadas de muchas empresas locales, y de hecho es uno de las marginalidades positivas que ya está teniendo la industria del hidrógeno. Obviamente es muy pequeña, cuando se hagan las plantas va a ser mucho más grande el impacto, claro. ¿sí? Pero ya están trabajando con empresas locales. Respecto de la financiación, cualquiera de estos proyectos, para ser financiado, tiene que tener un off-taker. Es decir, a menos que alguien lo ponga a riesgo, que no le hace nadie, pero si uno va a una entidad financiera, cualquier tipo de entidad financiera, y trata de ir a financiar estos proyectos, lo primero que le van a pedir, además de una cantidad de cosas, es, bueno, ¿a quién le vas a vender? ¿A qué precio le vas a vender? Déjame analizar tu flujo de fondos, a ver si es algo que yo puedo financiar o va a ir a pérdida, ¿no? Con lo cual, es un poco el huevo de la gallina. O sea que el problema no es tanto la financiación se va a dar por los métodos tradicionales, incluso hasta Project Finance, que es lo que se usó para las renovables. ¿Por qué en las renovables era muy fácil
financiar con ese sistema, Project Finance, porque donde el riesgo es del propio proyecto, porque estaba UTE, que era el off-taker para la energía eléctrica, de mucha trayectoria en años y también de un buen rating, digamos, como empresa de buen pagador, digamos, por debajo del Uruguay, que también tiene una buena reputación, con lo cual era muy fácil salir al mundo y hablar con un banco, una entidad financiera, cualquiera sea, una multilateral, para decirle, mira, tengo este contrato con la UTE, financiame este parque. Hoy en día, para el hidrógeno, para los derivados de hidrógeno, todavía está faltando la pata del off-taker, o por lo menos no está cerrada. Ya hay muy buenas señales, hay de las otras también. El mercado de hidrógeno tuvo un boom, después se bajó un poco, ahora está mejorando un poquito. Hay algunas señales también de empresas en el mundo que han cerrado, vinculadas al hidrógeno, más que nada, y es una interpretación mía, porque el tiempo que lleva ha sido más largo que lo que se esperaba. Entonces, el fenómeno de la sábana corta, ¿no? Uno se tapa la cabeza o se tapa los pies. Pero eso no quiere decir que, estoy convencido que que en algunos rubros va a ser el futuro. Entonces, la financiación va a venir sola, no es un problema eso. El problema es, el desafío es conseguir quién va a comprar el producto con un contrato para que después uno se da vuelta y va al banco y le pide la financiación. Yo te voy a hacer la misma pregunta que te hice hace 3 años y va a ser una pregunta que ojalá no te la tenga que volver a hacer, pero todo esto marca un panorama muy beneficioso y muy próspero de Uruguay con matriz energética renovable, que se traduce también en menores costos, ¿no? de generación que de la forma tradicional. Allí, ¿entiendes que puede llegar al consumidor final? Estás hablando de las renovables que generan energía eléctrica, no del hidrógeno. Sí, digamos. sí. A ver, la respuesta es exactamente la misma. No me acuerdo qué te dije, pero va a ser la misma. Espero que sea la misma. En Uruguay, lo que llama el costo de abastecimiento de la demanda, el CAD, que refleja los costos totales de abastecer la demanda, incluyendo, pero no solamente, los costos de generación de las que le vende la energía a UTE y de las propias centrales de UTE, pero también incluye toda la infraestructura de redes, incluye los empleados que pagan, los sueldos que paga UTE todos los meses, etc. Ese costo no está directamente atado al precio final de la energía. Es decir, el precio final de la energía, que se fija con otros criterios, tomando en cuenta ese, pero también con otros, incluye también una retribución de UTE al Estado. Es decir, de alguna manera UTE contribuye todos los meses al Estado uruguayo pagando X cantidad de dinero que está ahí metido en esa diferencia, digamos. Entonces, que el hecho de que la generación renovable haya bajado los precios radicalmente, porque estábamos pagando antes mucho dinero, no necesariamente en el Uruguay se va a ver reflejado en una baja de tarifa. Si bien ha bajado en términos reales la tarifa, hay que tomar en cuenta eso. La tarifa ha bajado en términos reales y sobre todo, si no hubiéramos puesto las renovables, hay una cantidad de análisis, estaríamos ahora en tarifas muchísimo más caras, porque estaríamos pagando además un costo de abastecimiento más caro. Pero hay que tener en cuenta que esa diferencia no es una diferencia que se calcula automática, es una diferencia que se define más bien políticamente y no técnicamente solamente, ¿no? Bien, clarísimo, Fernando. Es un tema de decisiones políticas y de ajustes del Estado, de los costos del Estado, básicamente. Allí, Fernando, para cerrar, algo que no te haya preguntado y que entiendas que es clave para entender el mundo de hoy, de lo que es, más que el mundo, el Uruguay dentro de ese mundo con lo que es generación de energía. Sí, hay algunas cosas. Quizás algo que ha estado bastante, que tiene que ver con la energía, sobre todo tiene que ver con la producción de hidrógeno verde, que ha estado bastante en el tapete y, entiendo yo, con poca justificación real, que es el tema del uso del agua para los proyectos de hidrógeno. Además de que coincidió que justo hubo una sequía en Montevideo por razones de infraestructura, sabemos que no tuvo nada que ver con la existencia o no de agua en el país, obviamente que fue por una sequía, pero digo, el Uruguay en todos los mapas de riesgo hídrico o estrés hídrico figura en el de menos, por lejos, el de menos estrés hídrico, ¿no? O sea que el agua está en Uruguay. Pero coincidió con esa sequía, falta de infraestructura, en Montevideo tuvimos un problema y coincidió con que algunos proyectos de hidrógeno salieron en ese momento a mencionar que iban a usar agua, que es verdad que usan agua, para generar hidrógeno verde. La cantidad de agua que se utiliza
es ínfima, es decir, no tiene ni comparación con otros usos de agua que tenemos hoy en día en el país, que no vale la pena mencionarlo porque tampoco es intención de atacar ninguna industria, pero es muy menor, absolutamente menor, y además esa agua, en algún uso final, se vuelve a recuperar, es decir, la molécula de agua se divide en hidrógeno y oxígeno, el hidrógeno se combina con carbono o se usa solo, etcétera, pero en algún lugar en la atmósfera, en el uso final, se vuelve a formar y se libera a la atmósfera agua. Entonces, me parece que es importante aclarar que el tema agua no es un tema que hay que tener buena información, de buena calidad, antes de emitir un juicio. Y otra cosa muy importante, cuando también se dice por ahí, alguna vez he escuchado que las empresas vienen por el agua. Yo en general, cuando hablo de los motivos de por qué vienen a Uruguay estas empresas a producir hidrógeno verde, siempre hablamos de las renovables, hablamos de la seguridad jurídica, hablamos de la capacidad técnica de la gente, que obviamente quizás en ese rubro no están tan capacitados, pero lo van a estar. Hablamos de una cantidad de cosas antes, pero el agua se nombra en el 5º, 6º lugar. No es el agua la razón por la cual vienen al Uruguay las empresas estas. Hay una cantidad de razones mucho antes que el agua, y el agua no es un problema. Obviamente sí hay que tener un análisis serio en la localidad donde se va a tomar el agua, y hay que hacerlo sustentable. Ninguno de estos proyectos va a poder existir si el uso del agua no es sustentable, por 2 razones. Primero, porque se queda sin una de las materias primas, y segundo, porque para vender los productos en Europa o en Corea o en Japón o mismo en Estados Unidos, le van a exigir que el uso del agua, además de otra cantidad de cosas como el tema de energía eléctrica, el origen de la energía eléctrica, el tema social, igualdad de género, una cantidad de atributos que se auditan para poder comprar un producto de este tipo, incluyendo el agua. O sea que hay que quedarse tranquilo que estos proyectos van a ser sustentables o no van a ser. ¿Okay? Bien, hay que seguir de cerca también, un poco también a nivel de políticas, ¿no? También cómo se compasa, ¿no? Sí. Controles y demás, porque eso también daría más garantías. Exacto. A todos estos argumentos que tú mencionas. Bueno, es algo nuevo. Es algo nuevo y además que bueno, que tiene sentido, como en otras oportunidades también se entiende que genera ciertas resistencias o preocupación por los recursos naturales, ¿no? Pero está bien que sea así, y Uruguay cuenta con una batería de reglamentaciones y regulaciones muy sólidas y muy serias, que son a veces, para los que estamos en desarrollo, decimos, qué largo se hace, qué burocrático, pero después ese papel, cuando uno se da vuelta al mundo, vale mucho ese papel, porque fue justamente muy auditado, digamos. Clarísimo, Fernando Yáiz, como siempre, fundador de SEG Ingeniería. Te esperamos en otra oportunidad para que podamos seguir hablando de estos temas y otros que hacen, ¿no?, a lo que es la industria energética, y que en definitiva es un eslabón inicial para el resto, ¿tá?, en la economía. Así que gracias por este tiempo aquí. Gracias a ti, un gusto siempre estar acá. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. Yo no quería saber nada con tener uno. Si tuviese fondo todavía, pero esto es un apartamento. Buah, acepté con la condición de que durmiera afuera, en el balcón. Al principio ni te enteraba que estaba, pero una noche arrancó a llover fuerte y claro, no iba a dejar que se mojara todo. Ahí dije, lo entro al comedor por una noche. Nunca más salió. Ahora anda por toda la casa. Primero en el living, después el cuarto, la cocina, incluso en el baño. Y ni hablar que me rayó el parqué con las patas. Enfócame acá.
cada vez que viene gente, está ahí, en el medio, molestando. A mí no me gusta, pero lo tengo que cerrar. Tenerlo da más trabajo de lo que parece. Mejor adoptá el plan inteligente de UTE y libérate del tender. Usa el secarropas con tranquilidad porque podés pagar hasta un 20% menos en tu factura. Ingresá al simulador y adoptalo sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Tercer bloque de empresarios de acá, y ya lo anunciábamos en la portada del programa. Hablar de franquicias es hablar de un modelo de negocios que de alguna forma empuja una industria particular que se vincula muchísimo a lo que es el comercio, los servicios. Y qué mejor para hablar de estos temas con una verdadera especialista, que es Arlene Fabiana Hornos, que es la directora de Surplus Internacional. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por tu recibimiento. Un gusto tenerte aquí, Arlene, porque además es una empresa muy reconocida en nuestro país en lo que tiene que ver con franquicias. En su momento hablamos con su esposo, hace como 2 o 3 años, con Gabriel Graciuso, ambos referentes. ¿Cómo se organizan para trabajar en pareja? Es una tarea, no es tarea fácil, pero nos organizamos. Gabriel obviamente tiene un perfil bien público, tenemos los roles súper divididos y bien sabido lo que tiene que hacer cada uno. Gabriel tiene un perfil muy público, es comercial nato, y yo soy de perfil producción y creación interna dentro de la empresa. Nos hemos logrado dividir bien estas 2 y algo de décadas que estamos juntos en la empresa. Bien, bien, porque es interesante, ¿no? Los negocios llevados como las empresas, por supuesto es una empresa familiar, pero a veces no participan, digamos, el matrimonio en sí, ¿no? Pueden participar el padre, los hijos, la madre, los hijos o la generación X, pero el matrimonio en la vida y en los negocios. Es cierto, es cierto. Mira, nosotros en realidad vivimos en Montevideo, en la ciudad de la costa hace muchos años, hace décadas, pero en realidad somos del interior, somos los 2 de Durazno, de la ciudad de Durazno, y si te cuento que en realidad estamos juntos desde que yo tengo 15 años y Gabriel tenía 18, 19, y trabajamos desde esa época porque compartimos ideas de negocios, emprendimientos y locuras desde esa época. Entonces como que no fue difícil, digamos, machear una actividad juntos. Obviamente que tenemos muchas diferencias y tenemos que definirnos, digo, somos el agua y el aceite en cuanto a actividad realicemos, pero creo que el gran secreto entre nosotros 2 ha sido que al final del día tenemos como cierta, digamos, conexión o cierta paridad de valores que compartimos y eso nos ha permitido, a pesar de las diferencias que podamos tener en el plano laboral, coincidir, digamos, en ese aspecto. Bien, bueno, le mandamos un saludo a Gabriel y a toda la familia en Durazno y a mi familia también que tengo allá. Es cierto. Bueno, hablar de franquicias, yo dije más o menos algo que lo siento, que es hablar con ustedes, ¿no? Porque, bueno, el negocio de las franquicias en la actualidad en Uruguay, ¿no? Presentar un mapa de lo que está sucediendo. ¿Y allí qué se puede decir? Mira, hay bastantes diferencias desde el momento en que comenzamos nosotros con nuestra empresa, que fue por el año 2000, plena crisis, o sea, había un movimiento, y que la franquicia surgió también como una posibilidad, porque es un concepto que justamente funciona muy bien en momentos difíciles, digamos, para las economías de los países. Es muy resiliente, es un concepto comercial muy resiliente. Pero en este momento se está viviendo como un agite porque hay un crecimiento del concepto en el Uruguay, hay un mayor entendimiento. Nosotros como sociedad en Uruguay somos una sociedad bien analítica, o sea, nos gusta el análisis, somos de difícil aceptación en muchos planos, pero también en el plano comercial. Y la franquicia como que aparentemente ha permeado esas primeras 2 barreras
y está logrando un crecimiento, si bien todavía no podemos decir que porcentualmente la mayoría de los conceptos de franquicia son originarios del país, son uruguayos, pero sí tenemos un buen crecimiento, digamos, y una mejor relación en ese porcentual, ¿verdad? ¿Y a qué se debe? En realidad, a muchas cosas, creo yo, han influenciado. Primero que nada, lógicamente que hay un tiempo que se necesita como para asentar un concepto. Las marcas internacionales han ayudado a esa aceptación. Es decir, han entrado desde los años 90, que entraron las primeras franquicias, como McDonald's, por ejemplo, que se comenzó a ver esa performance en la práctica. Y después también el empresario uruguayo en general y el emprendedurismo en Uruguay ha crecido no solamente en números, sino también en profesionalización. Digo, ha habido interés, digamos, por parte de las personas. También es verdad que así como hay un antes y un después de Internet, las comunicaciones influyen, el mundo se ha achicado en ese concepto globalizador y la gente está más informada de cómo funcionan las franquicias. Hoy por hoy todos accedemos a saber cómo funciona el sistema, a conocer otros ejemplos de otros países. Estamos rodeados, estamos entre dos países que tienen una performance de la franquicia bien importante. Tenemos a Brasil por un lado, que es un país en donde la franquicia ha tenido un gran desarrollo, y por otro lado tenemos a Argentina, en donde también la franquicia ha tenido un gran desarrollo. Ambos países en estos momentos con ley de franquicia funcionando, con un crecimiento de marcas nacionales interesantes. Y Uruguay ha podido, digamos, en algún punto como nutrirse de esas experiencias, y hemos aceptado el concepto y está creciendo. Allí, naturalmente, segura, digo, por haberlo conversado, ¿no? Con representantes del sector y demás, y tú me corregirás cómo viene en ese sentido, la gastronomía y quizás la vestimenta son como dos modelos más populares, ¿no? Allí, en el balance de rubros, ¿cómo vienen creciendo otros de repente? Sí, es verdad. La franquicia comercial, digamos, como conocida, como siempre se dice, surgió en el norte, digamos, en algún punto, lo que dicen los libros, la teoría. Y la parte gastronómica siempre ha sido muy fuerte en franquicia, también la parte de vestimenta, pero sin embargo ha crecido en lo que tiene que ver a categorías o a rubros, ha crecido exponencialmente otro tipo de rubros, como por ejemplo la parte de salud, estética, de belleza. Ahora, por ejemplo, que vengo de una feria que pasó en Miami el 9 y 10 de mayo que tuvo lugar, es increíble, si bien es cierto que hay un buen porcentaje de exposición de marcas gastronómicas, es increíble cómo ha crecido, por ejemplo, el sector de lo que es el cuidado, tanto cuidado para tercera edad, que está creciendo muchísimo, como el cuidado de salud también, así como lo que tiene que ver con la enseñanza o los colegios para las primeras edades de los niños, o sea, lo que es la primera infancia. Y son conceptos que de repente no le damos esa importancia, porque obviamente uno habla de conceptos como McDonald's, como Burger King, como Kentucky Fried Chicken, como una cantidad de marcas, y siempre se tiende a identificar las franquicias con ellos, pero el sector está creciendo muchísimo a todo nivel, las franquicias de servicios, a todo nivel está creciendo, y afortunadamente en todos los continentes, digamos. Allí que tú fuiste, ¿no? A representar a Uruguay, seguramente entre muchos países, ¿no? ¿Cómo notaste el apetito por Uruguay? Porque bueno, nada, a la hora de competir uno tiene que salir un poco a hacer lugar, ¿no? Entre otros países. Claro. Mira, la feria esta puntualmente fue la primer puesta en escena que hizo la IFA en una coorganización en algún punto con otras instituciones. La IFA es la International Franchise Association, que es la máxima institución que reúne y que trata de promover el sistema de franquicia en Estados Unidos. Esta institución organizó esta feria, que es la primera edición en Miami, de la que participó la Federación Iberoamericana de Franquicias, y a raíz de ello CAUFRAN, la Cámara Uruguaya de Franquicias, como integrante de la federación. Y ellos en esta primera edición lo que intentaron en algún punto es acercar orillas, ¿verdad?
Entonces como que los resultados, si bien todavía no los han sacado, lo que uno puede ver es que lo que hay es multiculturalidad, o sea, es en algún punto encuentro de diferentes tipos, maneras de pensar, sociedades, necesidades, y bueno, y veremos cómo eso se va dando, ¿verdad? Obviamente que la exposición general era de marcas de Estados Unidos y también mexicanas, que son quienes más comparten identidad en ese punto, pero bueno, iremos viendo cómo se va dando. Para Uruguay fue un gran desafío porque en algún punto lo que marcamos fue presencia con la Cámara Uruguaya. Marcamos presencia y dijimos aquí estamos. Hay marcas, obviamente que falta mucho para que las marcas uruguayas se puedan preparar para llegar a Estados Unidos. No es un mercado que se pueda tomar a la ligera, es un mercado regulado, con una ley que funciona digo, de una manera con cierta exigencia, que hay que aprender digamos, a llegar a ese mercado. Hay que hacer un desarrollo súper profesional para hacerlo, pero bueno, hay que aprender y es una manera de llegar, ¿verdad? ¿La regulación en Uruguay en ese sentido, cómo la ves? Nosotros no tenemos ley de franquicia en Uruguay todavía, si bien me consta que la Cámara viene trabajando para tenerla. Y obviamente lo que sí podemos hacer es basarnos en los ejemplos de los países que ya la tienen. Estados Unidos, por ejemplo, es un país que tiene una ley obviamente hace varias décadas ya y que ha tenido algunas modificaciones. Es regulado por lo que se llama el Comité Federal de Comercio en Estados Unidos y ellos se basan básicamente en un concepto que para ellos es importante, que es la divulgación previa a lo que es la adquisición de una franquicia. Ellos tienen un documento que se llama el famoso FDD, el Franchise Disclosure Document, que es un documento que tiene que contener un montón de información sobre el franquiciante, es decir, el dueño de la marca, sobre el modelo de negocio y sobre las condiciones contractuales que ese potencial franquiciado deberá firmar, como un requisito exigente, digamos, que se exige a la hora de comenzar esa negociación comercial. Eso es una buena base para que Uruguay tome, digamos, como medida. ¿No se hace en todos los casos en nuestro país? ¿O depende de la empresa? Mira, no me consta. Nosotros, por ejemplo, en nuestra manera de trabajar en nuestra empresa se basa en esa metodología porque me consta que Brasil también la aplica. Brasil tiene un documento similar que también lo exige en forma previa al otorgamiento de una franquicia. En Argentina, si bien no está explicado claramente, pero también exige como cierta negociación con una transparencia de información al potencial franquiciado. Y eso creo que es muy importante porque no solamente que transparenta la relación, sino que dota a la persona que quiere invertir en una marca, que supuestamente lo que busca es minimizar riesgo accediendo a un concepto y a un negocio probado. Lo que le facilita es la información para un análisis certero, es decir, un análisis que le permita arribar a una conclusión de si sí o no, ¿verdad? Y eso acorta camino en muchos sentidos. Primero que transparenta las relaciones, hace viable el contrato, la duración de un contrato real, porque se transparentó información. Y creo que habla muy bien, digamos, de aunque en nuestro país eso no se exija, de quién lo hace. Nosotros en nuestra empresa implementamos hace ya años un mecanismo en el que a la hora de que un potencial franquiciado un interesado, digamos, en una primera etapa, quiera acceder o conocer sobre una franquicia, después que hay suficientes reuniones como para saber si quiere avanzar con ese concepto, nosotros también en algún punto ocasionamos o tratamos de que se firme lo que le llamamos una carta de intención, un compromiso de confidencialidad, como para que esa persona pueda acceder a determinada información privilegiada del franquiciante y ahí analizar el negocio de manera profesional, con los profesionales que elija, abogado, contador, siempre recomendamos eso. Hay que estudiar el contrato, hay que estudiar los valores de la franquicia y que en algún punto, en el momento de firmar el contrato definitivo, sea a partir de información de valor que pudo analizar. Y eso, la verdad, en nuestra práctica ha sido sumamente valioso. En los dos sentidos, porque los contratos duran, claro, porque esas dos partes en algún punto transparentaron la información que van a compartir, y también porque hay una posibilidad de decir no quiero firmar el contrato porque por una causa o por otra no es lo que buscaba, y eso también es bien valioso porque digamos que en algún punto permite que
que no se inicie algo que no va a funcionar, ¿verdad? ¿Hay un proyecto o algo encajonado por allí que se está tratando? No sé si hay un proyecto puntual, sé que la Cámara tiene mucha intención de hacerlo y que está buscando los mecanismos... Las conversaciones políticas. Exactamente, bien. Los mecanismos como para llevarlo adelante, eso es bien algo institucional, yo no estoy participando, participa Gabriel, pero sí me consta que lo están haciendo. Bien, para finalizar, Arley, ¿qué perspectivas hay para este año? Porque a menudo vemos noticias en la prensa de que viene tal o cual cadena y bueno, estamos hablando básicamente de franquicias, sí, ¿no? ¿Qué sí. perspectivas ves? Bueno, mira, en realidad Uruguay está siendo un mercado bastante apetecible para franquicias y obviamente tú me dirás por qué, bueno, no es la masa crítica lo que nos define, somos un país muy estable y las marcas buscan eso y en algún punto es lo que se destaca. Mira, en realidad van a venir marcas, de hecho, bueno, no directamente con nuestra empresa porque es un accionar que tuvo Gabriel en forma directa, pero sí sabemos, por ejemplo, porque ya es información pública, que KFC se va a instalar este año. A partir de junio ya va a abrir 2 locales. No tengo mucha más información porque es una parte de Gabriel y hay un compromiso de confidencialidad y esas cosas, pero sí sé que la marca va a estar y eso la verdad que es un verdadero valor para Uruguay porque es una marca que nos ubica en un mapa internacional y eso es bien importante por la marca, importante para aprender, nosotros, digamos, como empresarios que queremos en algún punto promocionar la franquicia. La franquicia, en mi opinión personal y en la experiencia que he tenido en estos años, es un motor propulsor de economías en realidad. Se mueve en el mercado de las pymes son los motores de las economías de los países, por lo general superan el 90% de la matriz empresarial de los países, de nuestros países y a nivel global. Y la franquicia se mueve en ese sector porque tiene esa bondad, digamos, de ser un modelo comercial que vincula 2 partes. Una parte que tiene un modelo de negocio exitoso y una marca, pero que por ahí no tiene el capital para crecer, y otra parte que quiere acortar esa brecha de riesgo en el mercado, acceder a un método probado, digamos, a ser acompañado en el ejercicio de su negocio y que tiene la posibilidad de invertir. Entonces, ese macheo de esas 2 partes, empresas independientes, financieras y legalmente, pero que se puedan juntar, es como una burbuja mágica que lo hace posible, ¿verdad? Interesantísimo. Arley Fabiana Hornos, directora de Surplus Internacional. Muchas gracias por estos minutos en el programa y te esperamos, por supuesto, en otra oportunidad para seguir actualizando de cómo se viene manejando esta industria y ojalá que con novedades de que haya un marco normativo que permita seguramente amplificar los negocios en esa área. Claro que sí. Muchas gracias a ti por la invitación. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. El modelo de franquicias en nuestro país sigue creciendo. Aun cuando en nuestro país no hay una legislación vigente, las empresas que buscan atraer franquiciantes y franquiciados hacen posible que suceda con la mayor garantía jurídica posible y además las bondades de nuestro país en cuanto a seguridad jurídica y otros aspectos hacen que los inversores miren muy especialmente a Uruguay para atraer nuevas marcas. Y también las franquicias locales están ganando terreno a nivel internacional. Por otra parte, hablamos de energía, puntualmente de energía renovable, cómo esta matriz se ha transformado casi en la totalidad de lo que hoy genera Uruguay en términos de energía, y allí también desafíos para la segunda transición energética y puntualmente con la hoja de ruta que seguirá tanto gobierno como inversores privados en la generación de hidrógeno verde. De todos estos temas hablamos en el programa de hoy. Pueden repasar el programa, por supuesto, en nuestro canal en YouTube. Los invito a suscribirse y nos reencontramos como siempre, viernes, 21 horas, por la pantalla de NSTV, con los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.